Maridalia Gómez, buenos días, bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenos días, Carmen. Buenos días, Anabel, y a toda la audiencia. ¿Cómo va tu gripa? Disculpen. No sales de eso, ¿ah? No, no, todavía no, Carmen. Bueno, que te Una recuperes. disculpa. No te preocupes, que te Gracias. recuperes pronto. Y bueno, pues estamos aquí contigo a la distancia. Anabel Hernández, bienvenida, Anabel, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. ¿Qué tal, Carmen, Maridalia? Espero que te recuperes pronto y un saludo al auditorio. Gracias a las dos. Anabel, bueno, muchos temas y el tiempo corre. ¿En dónde está tu cabeza? Hay muchos asuntos aquí. ¿Con quién quieres empezar? Creo, Carmen, que todo se puede sintetizar con esta reiteración que ha hecho Donald Trump de que México está controlado por los carteles de la droga. Creo que esta narración que acabas de hacer sobre esta investigación muy importante de Reuters, lo que ha sucedido en los últimos días en México, como el homicidio del líder de empresarios limoneros, Bernardo Bravo, como el hallazgo de la delegada del bienestar del gobierno de Puebla, Anayeli, imagino, López Hernández, que estaba compartiendo ahí en la misma casa de Nazario Ramírez, el líder de la CTM del que estuvimos hablando la semana pasada, hoy acusado de ser parte del cártel de Jalisco Nueva Generación, en este domicilio donde encuentran, acompañándolo o como parte del grupo de personas que estaba ahí con él, encuentran a esta funcionaria morenista. Y en esta casa, recordemos, había droga, había armamentos, había 1 kilo de cocaína, había dosis de metanfetaminas. Cuando vemos todo este cuadro, Carmen, nos damos cuenta que efectivamente nuestro país está inmerso en esta espiral de la que no somos capaces de salir. Este control del crimen organizado que ha penetrado al más alto nivel las instituciones de México, al grado tal de causar un daño como este que has narrado en este reportaje de Reuters. Nos habla que vivimos en una especie de narcoestado, ya no sabe uno si incluso narcocracia, ¿no? Porque tenemos varios candidatos, varios funcionarios públicos, varios gobernantes involucrados directa o indirectamente con los carteles de la droga, y el gobierno de Claudia Sheinbaum, el gobierno de López Obrador han sido un rotundo fracaso en realmente cortar esos hilos que vienen desde muy atrás. No podríamos decir que este problema nació con la Cuarta Transformación. A lo mejor si hubieran nacido con ellos sería más fácil resolverlo. No, es un asunto que viene desde el siglo pasado, desde los gobiernos del PRI. Y por desgracia, este gobierno, este régimen morenista que había prometido sacar a la mafia del poder, pues ya nos dimos cuenta que no. Hace negocios con esa mafia del poder, que son los carteles de la droga, que hoy deciden incluso y pueden tener tanta injerencia en una industria, la industria más importante del país, que es la industria petrolera, Carmen. Lo habíamos comentado ya en programas anteriores, todo este tema de esta parte de Ensenada y de Guaymas, que es ahí donde llega este buque a descargar en marzo pasado estos cargamentos ilegales de combustible. Habíamos ya señalado que en las Cortes de Texas había ya desde 2022 una investigación sobre estos nexos entre políticos, entre este empresario Rigoberto Brown Cantú y este empresario Roberto Blanco Cantú, que son empresarios que están vinculados a estas empresas que son las propietarias de las pipas, que fueron a extraer estos hidrocarburos de estos buques, pues a cargar el hidrocarburo y distribuirlo en México. Creo que una parte importante de lo que no se ha hablado en este tema, en este reportaje de Reuters, y que yo he podido tener información muy específica de fuentes directas relacionadas con todo este lado del tráfico de hidrocarburos, al menos por el lado ilegal, tanto del cártel de Sinaloa como el cártel de Jalisco Nueva Generación, la manera en que se distribuyen estos millones y millones y millones de litros de gasolina y de diésel, no solo es
en estas gasolineras, en esta red de gasolineras. Muchas de ellas lo hacen voluntariamente porque es un buen negocio, por supuesto. Pero también, y esa es parte de la actuación muy grave que cometen los cárteles, no solo el cártel Jalisco Nueva Generación, también el cártel de Sinaloa estuvo traficando, ayudando a traficar grandes cantidades de hidrocarburos, no por vía marítima, sino más bien por vía terrestre o por vía de ferrocarril de Estados Unidos a México. Es cómo se presiona a empresarios, cómo se presiona también a algunos gasolineros para que compren ese combustible. Y no siempre lo compran al precio muy bajo que se supone debería en el mercado negro de venderse, sino a veces lo compran a precio, diré, no como el de Pemex, no como el del mercado legal, pero sí a precios muy elevados por la presión, por, digamos, la extorsión, la presión, las amenazas que ejerce el crimen organizado. Todo esto ocurre sin que el gobierno intervenga, Carmen. Esperemos que de verdad no tengamos que estar viendo estas incursiones de Donald Trump, que dice que va a venir a matar a los criminales, a los narcotraficantes. Pues bueno, ojalá que no tengamos que llegar ahí y que la señora Sheinbaum, que aún acaba de comenzar su gobierno, está a punto de sacudirse de una serie de funcionarios públicos que no sirven para nada en materia de seguridad pública, como Omar García Harfuch y una buena parte de su equipo, que son parte de aquel equipo fracasado y corrupto que viene desde Genaro García Luna, pasa por el gobierno de Enrique Peña Nieto, llega al gobierno de la Ciudad de México y luego a nivel federal. Son gente que no funcionó. Tú no puedes resolver un problema con la misma gente que es parte del problema y no de la solución. Aquí hay un debate fuerte sobre el tema, Anabel querida, sobre si está siendo diferente o no este gobierno respecto al anterior, y mencionas a García Harfuch y a diferencia de lo que tú opinas, otros opinan lo contrario y están diciendo está haciendo lo que no hizo López Obrador, porque hay decomisos, porque se abrió una investigación, porque hay detenidos, porque hubo incautaciones, en fin, hay una discusión sobre qué está ocurriendo en este instante, que si es una voluntad del gobierno de México o esa voluntad del gobierno de México está impulsada por el gobierno de Estados Unidos, pero más allá de la valoración que se pueda tener crítica del actual gobierno, en términos comparativos respecto al sexenio de López Obrador y el sexenio actual, ¿hay diferencias sustantivas en esta materia o no? No lo pienso, Carmen, y creo que qué bueno que lo mencionas. Creo que y estuve leyendo, si no me equivoco, fue el día de ayer que el periódico Reforma habla de cómo las bancadas del PRI, PAN, prácticamente de manera unánime reconocen el trabajo de Omar García. Por la comparecencia que tuvo. No me extraña para nada que un sujeto como este pueda generar consenso en estos partidos políticos, porque él hizo parte del trabajo sucio para esos gobiernos del PRI, del PAN y ahora de Morena. No me extrañaría para nada, y lo digo de manera documentada. Sabemos lo que pasó en el caso de los estudiantes, sabemos lo que pasó en el sexenio de Felipe Calderón, cuando estaba García Harfuch trabajando ahí muy de la mano, brazo derecho de Luis Cárdenas Palomino, acusado de narcotráfico en Estados Unidos junto con Genaro García Luna. Y me parece que parte de lo que no cambia, una cosa es tener que hacer las cosas a fuerza, prácticamente con la pistola en la cabeza, o lo haces, o los aranceles, o lo haces, o te castigo, o lo haces y vengo e intervengo. Eso es una cosa. Y otra cosa que nos muestra exactamente cómo es el mismo fracaso es el asesinato de Bernardo Bravo. Cualquier periodista que haya asomado la punta de la nariz en el tema de Guacamaya Leaks, que estamos hablando que son, dijéramos que estos pobres funcionarios públicos no tienen una computadora para hacer un clic, o no tienen como un teléfono para llamarle, ¿no?, al secretario de Defensa Nacional. Oiga, ¿no puede compartirme la información que tiene sobre los principales grupos que extorsionan a los limoneros? Toda esta información estaba ahí desde 2022, Carmen. Es una información que lo conocemos los periodistas, que no lo pueda conocer el secretario de Seguridad Pública o el secretario de Defensa Nacional, y que pueda existir un homicidio como el que ocurrió con Bernardo Bravo, de estos mismos, causado por estos mismos sujetos que están señalados, intervenciones telefónicas, apellidos, nombres, direcciones, CURPS, etc., familias, etc., que no los hayan detenido hasta el día de hoy. Ahora sí es muy fácil detenerlos. Te voy a decir por qué es muy fácil hoy detenerlos, porque sabían quiénes son, sabían dónde están. La gran pregunta es, ¿de verdad
Harfuch o la Sedena o la Marina o la Fiscalía General de la República necesitan hacer su trabajo solo cuando sienten la espada de Damocles en el cuello, eso significa que nada ha cambiado. Porque sigue continuando la muerte de estas personas que podría perfectamente evitarse. Siguen existiendo estas extorsiones que podrían perfectamente evitarse porque la información está ahí desde hace muchos años y hasta el día de hoy no se hace nada. Pues ahí está, Anabel Hernández, como siempre, gracias por estar aquí. Seguiremos hablando y escucharemos a Maridalia Gómez qué nos tiene que decir. Maridalia, cuéntanos cómo ves las cosas. Carmen, yo difiero de lo que dice Anabel respecto a esta administración, pero también comprendo el contexto en el que lo dice. García Harfuch en este momento goza de todos los apoyos de Estados Unidos, no necesariamente porque sea una persona eficaz y eficiente toda su trayectoria, sino porque en este momento, y así siempre lo maneja Estados Unidos, si me es útil en este momento y prueba que es eficaz en lo que se requiere, va a tener todo nuestro apoyo. Y lo está teniendo, y están haciendo operaciones conjuntas que nadie puede negar. Pero además, si nos vamos a los números fríos, también vemos, sí es cierto, una disminución de homicidios, un incremento de desapariciones y un incremento también de extorsiones, pero también vemos un incremento de detenciones y de deportaciones y extradiciones. Los números a veces no refieren exactamente la realidad, pero lo que sí refiere la realidad, Carmen, es el reportaje que tú estabas leyendo de Reuters. Es la dimensión del animal criminal con el que nos enfrentamos y que no nació con la 4T, no nació con Calderón, no nació con Fox, nació con el PRI. Y se fue alimentando poco a poco y pausadamente con la complicidad de todos. Yo recuerdo, por ejemplo, que antes el robo de combustible lo hacía el sindicato de petróleo. Y lo sigue haciendo de muchas maneras internamente. Y eso poco a poco fue sustituido por mafias locales y que fue creciendo. Por ejemplo, en la época de Fox y de Calderón, uno de los ductos perdón, más perforados era el que va del puerto de Mazatlán hacia la refinería, porque no hay un ducto que conecte directamente a Sinaloa. Era uno de los más atacados y más perforados en la época de Fox y Calderón. En la época de Fox y Calderón también se advirtió del crecimiento inusual del robo de petróleo crudo y de combustible. Y se inició con Peña el primer juicio en Estados Unidos, en Texas, porque se llevaron combustible de manera ilegal, lo procesaron y se lo revendieron a México. ¿Qué significa esto? Significa que el monstruo creció y creció demasiado y que nadie lo paró cuando pudo haberlo detenido. Hoy día existen los asaltos en alta mar, existen el tráfico ilegal, pero de lo que no estoy tan de acuerdo con Reuters, Carmen, es que sea la principal fuente. Creo que se conjugan las fuentes. Esa infraestructura criminal creada con la corrupción que permite el tráfico de personas, el tráfico de drogas, para la llegada a los puertos, para el tránsito por las aduanas, es la misma infraestructura que se utiliza, además de las drogas, además del tráfico de personas, de armas, es para el tráfico de combustible. La diferencia radica en la pérdida de mercado que representa para los estados. Y en el caso de las drogas se debe de medir por el impacto en la salud de la población y lo que tiene que gastar un estado para invertir, para poder subsanar lo que la droga deja en las personas que consumen y en las familias que se deterioran. En el caso del combustible es lo que deja de vender, el cómo se apropian los empresarios de combustible ilegal o de cómo les permite a los grupos criminales poder movilizarse por el país para hacer operaciones y para hacer trasiego en alta mar de drogas. O sea, es un ecosistema criminal que goza del beneficio
de los políticos, de los empresarios en México, en Estados Unidos, en Canadá, en Centroamérica. Ese es el nivel de animal criminal que enfrenta hoy este gobierno. Y de acuerdo a las pláticas que he tenido con diferentes fuentes estadounidenses muy confiables, sumamente confiables, de las diferentes agencias, es que consideran que la presidenta está cambiando, construyendo un nuevo escenario del poder geopolítico criminal que se ha sido penetrado. Y eso le está costando mucho y está significando muchos embates. Frente a una narrativa que en paralelo se está llevando por parte particularmente de Estados Unidos sobre los grupos criminales que está armonizando todo. ¿Y a qué me refiero al armonizar? No solo es Donald Trump hablando, perdón, sobre México y cómo está un estado criminal. No solo es esa narrativa, no es solo cómo ha desactivado tantas criminales o bandas criminales en solo 3,000 personas detenidas en solo un mes, sino que también el Congreso ya empezó a darle más fuerza a esta. En esta semana hubo un foro muy importante en donde definieron a Venezuela como un estado patrocinador del terrorismo. Y además que si se unen con las declaraciones sobre cómo se financió desde Venezuela varios países como Colombia, Cuba, estamos viendo esta narrativa, cómo se está articulando una narrativa sobre los grupos criminales. Y esto no está fuera de declarar que el combustible o que las drogas o que el tráfico de personas está alimentando a los grupos criminales. Este gobierno mexicano hoy día también está navegando sobre los grupos dentro, los políticos y los empresarios vinculados a los grupos criminales que están construyendo escenarios paralelos de desestabilización en ámbitos sociales, haciendo levantamientos sociales de críticas y también en otros ámbitos, incluso educativos. Entonces, estamos viendo una mezcolanza en donde se están defendiendo estos grupos criminales con sus vínculos políticos y desestabilizando México, y también por parte de Estados Unidos esta andanada de narrativa que no solo va contra México, sino también va contra América Latina y contra gobiernos considerados de izquierda. Es un cambio en la geografía política de poderes. Es un cambio también económico el que estamos viendo, pero estamos viendo el nivel de animal político que fue construido a lo largo de los últimos 30 años, y todos ellos debían ser corresponsables y ser señalados por lo que estamos viviendo ahora. Yo en lo personal sí pienso que se está haciendo cosas. No sé si va a ser todo ni suficiente. No lo creo. Pero sí creo que no podemos navegar fácilmente en una narrativa en donde estamos viendo tantos escenarios desestabilizadores. Tenemos que tener mucho más cuidado y ser mucho más sensibles y acuciosos de lo que estamos viendo. No son casos aislados, son casos orquestados, porque, y con esto cierro, Carmen, el denominador común de lo que tú mencionabas en el reportaje y de lo que vemos de los informes de Naciones Unidas, de Estados Unidos, incluso de Europol, es el cártel Jalisco Nueva Generación. Ese es un denominador común. Y es donde hemos visto que en Michoacán se han estado usando personas que regresaron de Ucrania con el manejo de drones y de bombas de estallamiento unipersonal. Entonces, Carmen, el problema rebasa las fronteras, pero además nos muestra cómo los poderes están también levantando escenarios desestabilizadores dentro de México. Y por último, perdona, y con esto cierro, es que creo que los avisos sobre lo que puede ocurrir en Venezuela ante esta declaratoria de Estado patrocinador del terrorismo y todo el andamiaje que hay y toda la movilización militar que hay en el Caribe, nos muestra que puede ser cuestión de días, semanas, una operación, y no necesariamente de invasión, no se necesita eso. Están dándose las condiciones para dar un golpe,
un golpe a Venezuela, considerándolo como vinculado con grupos terroristas y patrocinador de fuerzas peligrosas para el continente, Carmen. Ni más ni menos, pues Mariela Gómez, gracias por estar aquí, gracias a Anabel Hernández. Perdón, gracias a las dos por estar aquí con este seguimiento del tema que es muy, muy relevante. Un abrazo para las dos y que te mejores, Maridalia. Un abrazo para ti.